Gracias por ver, soy de la Universidad Médica de YouTube. En esta ocasión, estoy grabando este video de manera urgente. El famoso Iwai-san de la era Reiwa anunció en redes sociales que tiene cáncer de pulmón. Probablemente muchos no estén familiarizados con esta enfermedad. Tal vez crean que solo les pasa a fumadores o que produce esputo con sangre, ¿no? Sé que muchos de ustedes tienen ese conocimiento, pero en realidad no es así. Hay muchas personas que no fuman y aún así lo padecen, y los síntomas en sí también pueden ser bastante variados. Hay síntomas en manos, cara y otros que suelen pasar desapercibidos. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Japón, ya que muchos síntomas pasan desapercibidos o no hay síntomas. Se estima que 1 de cada 17 hombres y 1 de cada 48 mujeres desarrollan cáncer de pulmón. Además, suele detectarse en etapas avanzadas. El 40% de las personas son diagnosticadas con cáncer avanzado, por lo que al detectarse ya ha progresado y muchas veces no es operable por metástasis. De hecho, yo también atiendo pacientes con cáncer de pulmón en consultas externas y en visitas domiciliarias, pero el cáncer de pulmón es complicado, porque cuando se detecta ya está avanzado. Aunque los refiero con especialistas en neumología, lamentablemente no se puede operar. Muchas veces, tras la quimioterapia, el paciente termina sus últimos días en casa con cuidados paliativos, porque ya no tiene fuerzas. Por eso, muchos dicen, nunca pensé que estos síntomas eran cáncer de pulmón. Hago este video para evitar ese arrepentimiento, y en la segunda parte del video, les hablaré sobre estos síntomas inesperados a los que deben prestar atención. Les hablaré sobre los exámenes actuales para detectar cáncer a tiempo. Más que las pruebas habituales, quiero recomendarles un examen en particular. Así que, para detectar el cáncer de pulmón, para encontrarlo antes de que se desarrolle y poder detectarlo en una etapa temprana, incluso antes de que aparezcan los síntomas, les explicaré en este video cómo hacerlo, así que si gustan, por favor véanlo hasta el final. En la Universidad Médica de YouTube compartimos conocimientos sobre enfermedades y también conocimientos para prevenirlas, detectarlas a tiempo, y comparto esta información con responsabilidad desde la perspectiva de un médico. Si pueden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos, realmente me haría muy feliz. Bueno, vamos a empezar con el cáncer de pulmón, pero aunque mucha gente piensa que este cáncer es más común en personas que fuman, en realidad no siempre es así. De hecho, hay casos en los que no está relacionado con el tabaquismo. La proporción de cáncer de pulmón que no está relacionada con el tabaco es, en realidad, del 30% en los hombres y, en el caso de las mujeres, es aproximadamente del 80%. La mayoría de los casos en mujeres no tienen relación con el tabaquismo, así que creo que ya se dieron cuenta de que esto no es algo ajeno a nosotros. Se dice que fumar aumenta el riesgo de 4 a 5 veces, por lo que es un factor de riesgo. Sin embargo, no fumar no garantiza estar completamente a salvo. Pensar que no es necesario hacerse exámenes, o que, aunque aparezcan algunos síntomas, seguramente no es nada, creo que es bastante peligroso. Existe un concepto llamado tasa de supervivencia a 5 años. Es un dato estadístico que muestra la probabilidad de sobrevivir 5 años después de haber sido diagnosticado con ese cáncer. Si se detecta en la etapa 1, que es relativamente temprana, y se puede realizar una cirugía, la probabilidad de sobrevivir 5 años es del 90%. El 90% vive 5 años. Esto significa que el pronóstico es bastante bueno. Sin embargo, como mencioné antes, si se ignoran los síntomas iniciales o no hay síntomas y es difícil detectar y está en etapa 4, en etapas avanzadas la supervivencia a 5 años es solo del 5%, disminuyendo mucho. Por eso es fundamental detectar el cáncer de pulmón temprano. En esta segunda parte hablaré sobre los síntomas del cáncer de pulmón a los que deben estar atentos. Sorprendentemente, a veces los síntomas en la cara, en las manos o síntomas neurológicos pueden ser señales de cáncer de pulmón, así que vamos a aprender sobre cada uno de ellos. Hoy les hablaré de las señales peligrosas del cáncer de pulmón en 4 categorías. Primero, síntomas parecidos al resfriado. Como la tos, si hay esputo con sangre es fácil notarlo. Entre los síntomas más comunes del cáncer de pulmón están el esputo o tos con sangre, aunque también puede presentarse solo tos.
De hecho, el síntoma más común del cáncer de pulmón es la tos. Se dice que aproximadamente el 70% de las personas con cáncer de pulmón la tienen, así que hay que tener cuidado con la tos. Pero en realidad, aunque alguien tenga tos, casi nadie va al hospital pensando que podría ser cáncer de pulmón. Eso significa que, como cuando uno se resfría también tiene tos, es difícil distinguir entre la tos causada por el cáncer de pulmón y la tos de un resfriado. Entonces, ¿en qué tipo de tos deberíamos pensar en el cáncer de pulmón? Por lo general, si es un resfriado, la tos dura unas 2 semanas o hasta 4 semanas como máximo, pero después de eso desaparece por sí sola. Sin embargo, en el caso del cáncer de pulmón, una vez que aparece, es casi imposible que desaparezca o se haga más pequeña de manera natural. Por eso, poco a poco, los síntomas empeoran. Así que si después de 2 o 4 semanas los síntomas del resfriado, es decir, la tos, continúan, eso es una señal para sospechar de cáncer de pulmón. Como mencioné, el cáncer de pulmón crece poco a poco, así que el empeoramiento de los síntomas es señal para sospechar cáncer. Si tras 1 o 2 meses la tos empeora en frecuencia e intensidad, debe sospecharse cáncer de pulmón. La ausencia de otros síntomas es una señal importante que aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón. Normalmente, cuando uno se resfría, aparecen síntomas como tos, secreción nasal y dolor de garganta, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de los síntomas causados por el cáncer de pulmón, la tos por cáncer ocurre porque el tumor irrita las vías respiratorias, no porque esté en la garganta. Por eso, rara vez hay dolor de garganta o secreción nasal. Si tienes una tos persistente diferente a la de un resfriado, podría ser señal de cáncer de pulmón. Pon atención a esto. Además, entre las causas de una tos persistente también se encuentra la tuberculosis. En el pasado, la tuberculosis fue muy común en Japón, así que eso también es posible. De cualquier manera, ya sea tuberculosis o cáncer de pulmón, si la tos dura mucho tiempo, aumenta la posibilidad de que haya una enfermedad complicada oculta. Por favor, acude al hospital para que te revisen. En cuanto al hospital al que debes acudir, si tienes un médico de cabecera, ve con él. Si no tienes uno, busca un médico general en tu localidad que tenga la especialidad de neumología y consulta con ese doctor de tu comunidad. Creo que esa sería una buena opción. Sí, cuando las vías respiratorias se estrechan, además de tos, puede haber esputo con sangre. A medida que las vías respiratorias se estrechan, podrías tener dificultad para respirar o escuchar un silbido al exhalar o toser, similar al asma. Estos síntomas también pueden indicar cáncer de pulmón, así que consulta a un médico si los presentas. Bien, pasemos al siguiente síntoma. Escribí nervios, pero ¿a qué me refiero con esto? Se trata de lo que se llama un tumor de Pancoast, que es un término complicado, pero básicamente es cuando el cáncer se forma en la parte superior del pulmón, aquí, lo que llamamos el vértice pulmonar. En esa zona hay muchos nervios, como los nervios del brazo, así que cuando el cáncer invade estos nervios y los afecta, puede causar entumecimiento en el brazo. Además, puede provocar lo que se llama ptosis palpebral, que es cuando los nervios faciales se ven afectados y como resultado, uno de los párpados se cae. Pueden presentarse otros síntomas neurológicos como sudoración excesiva. Es difícil pensar que síntomas como entumecimiento en el brazo, caída del párpado o sudoración se relacionen con el cáncer de pulmón. Uno no pensaría eso, ¿verdad? Algunas personas presentan dilatación o contracción de la pupila, haciendo que la parte negra del ojo crezca y aumente la sensibilidad a la luz, lo cual también puede ser señal de cáncer de pulmón. Hay síntomas inesperados, así que si notas algo inusual, tras ver el video de hoy, si notas algún síntoma podrías preguntarte, ¿será cáncer de pulmón? Si notas estos síntomas, podrías detectarlo temprano, así que recuérdalo. Sé que muchos son difíciles de notar, así que si sientes algo raro, lo mejor es ir al hospital. También te sugiero escuchar esta información varias veces y tomar notas para recordarla. El tercer síntoma es la hinchazón facial, es decir, la cara se hincha. La hinchazón puede tener muchas causas diferentes. Cuando los riñones o el corazón fallan, el agua se acumula o la sangre se estanca, causando hinchazón general, sobre todo en las piernas por la gravedad. La hinchazón por cáncer de pulmón es distinta. Puede ocurrir que se hinche la cara,
¿Qué significa esto? Es más común que ocurra cuando el cáncer de pulmón se desarrolla en el lado derecho. Las personas que están más conscientes de su salud tal vez ya lo hayan notado, pero nosotros tenemos una vena gruesa que corre por el lado derecho. Así que, dependiendo de la ubicación del cáncer de pulmón, si esta vena se comprime y se estrecha, la sangre que sube hacia la cabeza normalmente regresa por la vena del lado derecho. Pero si el cáncer de pulmón está ahí y la obstruye, el flujo sanguíneo tiene dificultad para regresar. Entonces, como resultado, el flujo sanguíneo se congestiona y aparece el síntoma de hinchazón en la cara. ¿No cree que sería más claro si consideramos la razón? Generalmente, la cara casi nunca se hincha sola, solo en casos como alergias, pero si solo la cara se hincha de forma inusual, este síntoma también puede indicar cáncer de pulmón, así que es bueno saberlo. El cuarto síntoma son los llamados dedos en palillo de tambor. ¿Han escuchado hablar de los dedos en palillo de tambor? Normalmente, los dedos tienen una forma recta como esta, pero ¿qué significa dedos en palillo de tambor? Se refiere a los palillos de tambor. La punta del dedo, como los palillos de tambor, está hinchada y agrandada. A eso se le llama dedos en palillo de tambor. Por favor, búsquenlo en Google u otro buscador como dedos en palillo de tambor. Dicen que esto también es señal de cáncer de pulmón. En cuanto a cuántas personas con cáncer de pulmón tienen dedos en palillo de tambor, se dice que aproximadamente el 17% de los pacientes con cáncer de pulmón presentan este síntoma. Así que, aunque tener dedos en palillo de tambor no significa necesariamente que tengas cáncer de pulmón, este síntoma puede ser una señal de cáncer de pulmón, de neumonía intersticial, que es un tipo de neumonía, o de varias otras enfermedades. Es fundamental acudir al hospital y realizar exámenes al notar dedos en palillo de tambor. Bueno, como puede ser difícil saber si tienes dedos en palillo de tambor, te voy a presentar una prueba sencilla llamada el signo de Shamroth. Por favor, une la primera articulación de ambos dedos. ¿Notas el espacio entre ellas? Aunque está algo borroso, se forma un pequeño hueco, como ves. ¿Lo notas? Que se forme este espacio es lo normal. Generalmente se observa un espacio en forma de rombo, pero en personas con dedos en palillo de tambor, la uña se eleva y no aparece este espacio. A esto se le llama el signo de Shamroth, así que los que están viendo el video, por favor, inténtenlo ustedes mismos. Y si sienten que algo es diferente o extraño, por favor, acudan al hospital y consulten al médico. Bien, eso es básicamente todo hasta aquí. El cáncer de pulmón es una enfermedad cuyos síntomas iniciales suelen ser difíciles de notar o inesperados, y en muchos casos ni siquiera hay síntomas, lo que lo caracteriza. Si no hay síntomas, surge la duda de cómo detectarlo, y ahí entran las pruebas. Existen varias pruebas para el cáncer de pulmón, pero quiero recomendar una en especial más allá de los exámenes generales. Al final del video explicaré cómo detectarlo tempranamente. En la Universidad Médica de YouTube, como médicos y con datos, hablamos con responsabilidad. Brindamos datos médicos y consejos para mejorar tu salud y prevenir enfermedades desde mañana. Suscríbete al canal para no perderte los videos nuevos, eso nos motiva mucho. Así que, para ir directo al grano, lo primero que quiero decir es que lo importante para detectar el cáncer de pulmón en una etapa temprana es un examen llamado tomografía computarizada de baja dosis. Baja dosis se refiere a la cantidad de radiación a la que se expone uno durante el examen. La radiación sigue baja. Es una tomografía computarizada. ¿Saben lo que es una tomografía computarizada? Te acuestas de espaldas y entras en una especie de aro, como una dona, que gira alrededor de ti. El cuerpo se corta en secciones para observarlo a detalle. Es un examen. Pero antes de explicar por qué recomiendo este examen, ¿saben qué tipo de exámenes de detección de cáncer de pulmón se realizan en Japón? La detección de cáncer de pulmón es un examen muy importante. En Japón lo llaman examen de detección de cáncer basado en estrategias. El gobierno lo respalda y, para 5 tipos de cáncer, el gobierno paga para que todos puedan hacerse estos exámenes, así que son exámenes muy convenientes. El de cáncer de pulmón es uno de ellos. Por cierto, los otros son cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. Estos 5 exámenes son los que realmente conviene hacerse. Al realizarlos, se puede detectar el cáncer en una etapa temprana y reducir la tasa de mortalidad. Así se protege la salud y el gobierno cubre los gastos.
Esto es lo que se llama exámenes de detección de cáncer basados en estrategias. Por el contrario, otros exámenes como los de cáncer de próstata, cáncer de ovario o cáncer de páncreas no están incluidos en los exámenes de detección de cáncer basados en estrategias. Por eso, como país, no se invierte dinero en esos exámenes porque no se ha demostrado que reduzcan la mortalidad en relación con el costo. Es decir, aunque sería bueno hacer exámenes para el cáncer de pulmón, los exámenes que se realizan actualmente son radiografías y análisis de esputo. Al analizar esputo o radiografías se busca cáncer de pulmón, pero muchas veces las radiografías no lo detectan, especialmente este tipo de cáncer. Si el cáncer se desarrolla en los lados de los pulmones, lo que se llama la región periférica, es fácil de ver en una radiografía, pero si el cáncer aparece en el centro de los pulmones, en la región central, es fácil pasarlo por alto por la sombra del corazón y otros factores. El cáncer de pulmón central, cerca de la tráquea, hace más probable encontrar células cancerosas en el esputo. Por eso se realiza el examen de esputo, donde se analiza con microscopio para detectar células cancerosas. Sin embargo, la posibilidad de detectarlo no es tan alta. Lo que consideramos evidencia en las investigaciones, cuando se pregunta si las pruebas para estos tipos de cáncer, como las radiografías o los análisis de esputo, han reducido la tasa de mortalidad, en realidad no existen datos que demuestren que haya disminuido. Por eso, aunque se realicen, no se sabe si en el futuro la tasa de mortalidad disminuirá. Sin embargo, la tomografía computarizada de baja dosis reduce la mortalidad un 20% más que las radiografías convencionales. Eso es lo que se dice, y hay datos sólidos. El Comité Especializado en Medicina Preventiva de Estados Unidos, que estudia la medicina preventiva, existe ese comité donde también se recomienda la tomografía computarizada de baja dosis. Pero ya sabes, con las tomografías hay personas que piensan que es peligroso porque implica exposición a la radiación. Por eso se utiliza la de baja dosis. Entonces, cuando se trata de baja dosis, la radiación es solo una décima parte que en una tomografía normal. Se puede mantener bastante baja. Esta cantidad de radiación es similar a la de un examen con bario, que es bastante baja. Incluso hay personas que se hacen exámenes con bario cada año para detectar cáncer de estómago. Por eso, hasta quienes presentan estos síntomas, y quienes no los tienen especialmente, las personas que fuman tienen de 4 a 5 veces más riesgo, por lo que deben consultar a su médico y hacerse un examen anual. Quizá deberían considerar hacerse esta tomografía de baja dosis. En ese sentido, básicamente no suelo recomendar hacerse chequeos médicos generales, pero en cuanto a esta tomografía computarizada de baja dosis, creo que sí tiene sus ventajas. También es importante hacerse exámenes regulares de detección de cáncer de pulmón. Creo que es muy bueno porque se puede hacer a un precio bastante bajo. Si sale algo en el examen, es una ganancia, ya que puedes ir al hospital y hacerte una tomografía computarizada, cubierta por el seguro médico. Pero no siempre se puede hacer eso. Creo que es muy importante consultar con tu médico de cabecera para investigar el cáncer de pulmón o hacerse una tomografía computarizada de baja dosis en un chequeo médico, ya que puede ser una buena medida de prevención contra el cáncer. De hecho, las radiografías y los exámenes de esputo se crearon originalmente para erradicar la tuberculosis en Japón, cuando era común, así que no se realizaban tomografías computarizadas. Bueno, ¿qué les pareció? En esta ocasión hablamos de cómo el cáncer de pulmón tiene una alta tasa de mortalidad, a menudo se detecta en etapas avanzadas, y que no solo el tabaquismo es la causa, sino que también es un cáncer importante para las personas que no fuman. Y como tiene muchos síntomas diferentes, es fácil pasarlos por alto, así que les presenté varios de esos síntomas. Expliqué que, aunque no haya síntomas, es importante hacerse tomografía computarizada de baja dosis y chequeos regulares para detectar cáncer temprano. Si te gustó este video, por favor dale like, o incluso si no te gustó, puedes darle dislike. Tu evaluación nos ayuda a mejorar los próximos videos, y en la sección de comentarios, yo tuve estos síntomas y mi doctor me dijo esto. Me gustaría hacerme este tipo de exámenes. Si tienes algún comentario o impresión al respecto, dejarlo en los comentarios podría ser útil para otros espectadores. Y como he dicho varias veces, no es que puedas volverte saludable de la noche a la mañana de esta manera. Estoy compartiendo estos videos desde la perspectiva de un médico, así que por favor suscríbete al canal. El porcentaje de personas suscritas es bastante bajo, así que quiero aumentarlo aunque sea un poco. Quiero aumentar el número de personas que se preocupan por su salud en su vida diaria, así que les pido su apoyo. Nos vemos en el próximo video.